bienvenido al podcast. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues ya, un adicto a la fisioterapia más. Hola, Miguel. Bueno, muchísimas gracias a vos por tenerme en cuenta. No, a ti. Y pues nada, me gustaría empezar pues que nos contaras quién es Javier Franco, a qué se dedica y qué haces actualmente. Bueno, soy un fisio que tiene más de 25 años de profesión. También soy entrenador físico y profesor de educación física. Soy un ex deportista y un apasionado de la fisioterapia deportiva. Como en mis tiempos de deportista joven fui jugador de balonmano, que no sé si es un deporte que en México, handball es un deporte, no creo que sea muy difundido ahí. Nada, me fui volcando un poco a las lesiones de cuadrante superior o de miembro superior y bueno, con eso trabajo hace un montón de años. Que es justo de lo que estaremos hablando en el episodio de esta vez, de lesiones de hombro. Ya ahora estamos platicando un poquito más y justamente combinar pues algo que te comentaba antes de ahorita de que empezamos a grabar, ¿no? Combinar toda esta parte teórica también con lo que nos gusta, que es la parte del ejercicio y cómo ir armando un plan efectivo para ciertas patologías en cuanto al hombro. Y me gustaría pues comenzar preguntándote, ¿cuáles son las lesiones más comunes en cuanto a hombro, de acuerdo tanto a tu experiencia como a la parte teórica? Bien, de lo que hablamos antes de que salga la grabación, vos me contaste que conocés la zona donde vivo. Bueno, dentro de mi presentación no dije que soy del sur de la Argentina, de la parte de la Patagonia, que es una zona de montaña. Y en esta zona de montaña se practican muchos deportes relativos a la inercia del terreno, de bajada, bicicleta, descensos en bicicleta, mountain bike, esquí, snowboard, la gente hace trail running en bajada, en subida, y eso genera muchísimas caídas. Es una zona que hay muchísima lesión de hombro, mano y muñeca por trauma. De hecho, vemos muchas lesiones de ese estilo, lesiones por inestabilidad, fracturas, fracturas de clavícula, lesiones del ligamento acromioclavicular. Eso acá es como muy frecuente y bueno, como yo estoy hace un montón de años y ligado un poco a esa actividad, es lo que termino recibiendo. La lesión más frecuente, igual en el paciente de miembro superior, es la lesión que es relativa al manguito rotador. Microtraumática, esa ya no tan traumática. Ese es. Y justamente era algo que también te iba a ir comentando, ahora que mencionas la parte del manguito rotador, que pareciera que hay pues un poco de controversia, sobre todo en cuanto a redes, porque si hablamos del manguito rotador y nos vamos enfocándolo a la parte del ejercicio, todos nos imaginamos nada más en fortalecer en cuanto a rotaciones, ¿no? Y los típicos ejercicios con tu liga y rotación interna y externa, ¿no? ¿Tú qué piensas acerca de esa parte, de cómo fortalecer esa parte del manguito rotador más allá de enfocarlo solamente a rotaciones? Tal vez lo que todos recibimos a veces en consulta es un paciente que fue a ver al médico, que el médico chequeó o certificó alguna lesión estructural con un estudio de imágenes y que le recomendó al paciente que vaya a un gimnasio y que haga un plan de fortalecimiento, como vos decís, con ligas, de rotadores, que todo dependía de la fortaleza de su manguito. Y la gran mayoría de esos abordajes donde el paciente va solo fallan. ¿Por qué falla? Porque la lesión del manguito rotador es multicausal. Y cuando nosotros pensamos en un plan de trabajo de fortalecimiento del manguito rotador, lo pensamos simplemente como en las mejoras estructurales que pueda dar el ejercicio. Mejora en fuerza, o mejora en potencia, o mejora en función. Y la realidad es que el cuadro tiene un montón de otras aristas. Está todo lo psicosocial, todo lo relativo al catastrofismo, está todo lo contextual. Y a veces esa carga emocional del paciente es tan importante como la carga mecánica. Y no la estamos abordando de esa manera como la vimos, ¿no? Es una lesión de complejidad. O sea, la realidad es que el hombro debe ser enmarcado en complejidad, sí o sí. Si no, el tratamiento generalmente falla. Claro, y que también tenemos pues prácticamente dejar de ir pensando, ¿no? Que es algo que pues a lo mejor se nos enseña desde una etapa universitaria y seguramente tú lo has visto cuando has venido a impartir formaciones en México y en muchos otros lados en los que has estado, donde se nos hace una vista muy reduccionista, ¿no? Nada más hay que fortalecer músculos y no tanto el movimiento, cuando el manguito rotador lo podemos estar fortaleciendo con un press de banco, ¿no? Con ejercicios de tracción, de empuje, no nada más en las rotaciones como mencionábamos.
Sí, absolutamente. De hecho, creo que debe ser de lo más complejo para un fisioterapeuta armar un plan de trabajo para un paciente con un dolor relativo al manguito rotador y intentar hacer una planificación. Yo las planificaciones que le hago a mis pacientes son máximo a 2 semanas. Porque la variación que hay en cuanto al dolor, que el dolor es inhibidor de estímulos y en un montón de situaciones que van a hacer que sea imposible de planificar, o sea, muy difícil de planificar. Se toman conceptos de la planificación y se trabaja dentro de una estructura, pero es muy difícil hacer una certeza con eso. Es mucho más fácil planificar un ejercicio, por ejemplo, para una lesión de rodilla, que tiene menor grado de movilidad, menor variabilidad. No sé qué te parece a vos, pero yo creo que es de la parte más compleja en cuanto a lo que vemos en consulta. Sí, sin duda, totalmente de acuerdo contigo. Es la articulación más compleja por todos los movimientos que tiene, por todos los enfoques que mencionabas anteriormente. Y justamente le diste al punto de la piedra angular, ¿no? Del episodio, que es esta parte de cómo planificar. Que mencionaste algo súper importante, esa planificación a corto plazo, y que eso va a ser parte de lo que nos va a distinguir a un preparador físico, ¿no? O un entrenador, digo, tú eres entrenador y lo sabes perfectamente. Esa variable del dolor y de la parte biopsicosocial, pues va a jugar un rol importante porque, como bien lo mencionaste, en 1 o 2 semanas va a cambiar todo. Pero antes de que entremos a detalle en cuanto a esa planificación, ¿cómo evalúas a un paciente? Hablando específicamente ahorita del manguito rotador y posteriormente pasaremos a otra de patología muy interesante y que de la cual tú también conoces mucho, que es el hombro congelado. Bien, qué buena la pregunta de la evaluación. En las formaciones tradicionales que tenemos los fisioterapeutas, nos enseñaban a evaluar en base a lo que llamaba test especiales, donde había un test que era específico, por ejemplo, para la disfunción del supraespinoso o del infraespinoso o del subescapular. Eh, Esos test especiales en la bibliografía a partir del 2018 o 2020 quedaron como con, bueno, vos tenés hecho un post donde hablas de especificidad y de sensibilidad de los test. Tienen muy baja sensibilidad y muy baja especificidad, por tanto no pueden ser ya tomados seriamente en cuenta. Si enmarcamos la lesión en lo que se llama complejidad, que complejidad no significa que sea difícil de abordar, sino que significa que hay que tener en cuenta la interacción de los factores. Yo tengo un marco de evaluación básica que lo hago con 4 puntos importantes, que es mirar el paciente, mirar el movimiento. O sea, a veces el arco del movimiento del paciente te va a decir o te va a dar un dato muy importante de dónde puede estar la disfunción. Si al paciente le cuesta mover en los primeros ángulos del movimiento, es muy probable que tengas o una lesión de denervación o un hombro congelado. Es distinto si el dolor lo expresa o la disfunción la expresa en lo que llama el arco del manguito rotador. O es distinto si la disfunción la expresa sobre el final, donde la lesión puede ser una lesión AC, acromioclavicular, o una lesión de columna cervical. Entonces, mirar es muy importante. Otro punto que yo uso en la evaluación es sentir. O sea, poner la mano, palpar, sentir crepitaciones, sentir tensiones, sentir restricciones, sentir la movilidad de la escápula o de la articulación escapulotorácica. Eso también es el segundo punto que tomo en cuenta. Otro punto que tomo en cuenta es mover, rangos de movilidad, rango de movilidad activo, rango de movilidad pasivo. Vos hablas recién del hombro congelado, el diagnóstico diferencial clave es este, es en la movilidad activa y pasiva. Y otra es las pruebas de resistencia muscular, que pueden ser resistencias manuales, que tienen buena aceptación en la bibliografía, pueden ser con dinamómetro, pueden ser con una celda de carga adaptada. Entonces yo uso, mi marco de evaluación básica es este, es clínico, la evaluación es por clínica. Y muchas veces el diagnóstico va a ser por descarte. O sea, yo me armo un esquema de razonamiento clínico del paciente, donde generalmente planteo una hipótesis, donde digo, bueno, este paciente en función de todo lo que me contó y de todo lo que lo dejé hablar y me fue diciendo, es probable que tenga o esta lesión, o esta, o esta. Y después voy haciendo descarte como limpieza del cuadro, lo que se llama usar la vía negativa de Nassim Taleb, o sea, tratar de ver qué es lo que no está en el cuadro, limpiar el cuadro un poquito y encaminarlo para ese lado. Y tengo a veces algunos ítems dentro de la evaluación que le hago al paciente que me parece que son importantes. Por ejemplo, edad del paciente. La edad te va a dar, generalmente, te va a encasillar qué tipo de evaluación puede tener. Paciente que va a tener un hombro congelado, lo más probable es que esté cercano a los 50 años. Si te encontrás con un adolescente, es muy probable que no tenga una lesión de manguito rotador
si no hubo un trauma por medio. O sea, ese tipo de referencias que te va a dar la edad es importante en el momento de la anamnesis. Después, ¿cómo inició el dolor? Si el dolor inició con un trauma agudo o con un microtrauma. Después, tipo y localización del dolor, o sea, el fenotipo de dolor. Si el dolor es estructural, o si el dolor puede ser neuropático, o si el dolor puede ser neuroplástico. Eso también me va a dar un... O sea, por ejemplo, en el dolor relativo al manguito rotador, en la famosa que le llaman tendinopatía o tendinitis del manguito, no puede haber dolor neuropático, no puede haber dolor irradiado, no puede haber dolor parestésico. Si hay parestesia, no es manguito rotador. Entonces, ir limpiando el cuadro de esta manera para tratar de sacar después una conclusión que haga que mi abordaje sea un poquito más certero. Por ejemplo, cómo se comporta el dolor de noche. Hay patologías que son características con dolor nocturno o con algunas características de dolor nocturno y otras que no. ¿Cuándo mejora? ¿Cuándo no mejora? Lo que se llama modificación de síntomas. Todo eso lo meto en mi evaluación. Y bueno, termino haciendo un diagnóstico hipotético, una hipótesis que no la voy a poder comprobar. Y con el correr de las sesiones voy a ir comprobando algunas cosas y tal vez cuando termine con el paciente y le dé el alta sepa lo que tuvo y a veces no sé lo que tiene y el paciente se va y no le duele. Pero bueno, los pacientes vienen para que le solucionemos el tema del dolor y la función. Totalmente de acuerdo contigo con todos los puntos, ¿no? Mencionaste muchísimos puntos importantes. Uno de ellos el tema de las pruebas, que bueno, en algún momento he publicado un par de veces sobre los test ortopédicos y justamente todas estas, pues cuestionarlos, ¿no? Todas estas sensibilidades, especificidades, pero hay mucha gente todavía que es muy casada con estos test y... Sobre todo los médicos, mata, ¿no? Cuando los médicos ortopedistas que están formados en esta escuela como de un paradigma anterior, como un paradigma más estructural, y donde, bueno, es lo que creen y te mandan la indicación y la orden y te ponen test de Fulcán positivo, test de Jove positivo, test de Speed positivo y nosotros a veces como oficio no sabemos si a eso le vamos a dar mucha importancia o no. Yo creo que no. Puede servir para desempatar un diagnóstico, por ejemplo. Desempatar le decimos en Argentina para diferir. Las pruebas que por evidencia, las que uno puede tomar en cuenta son las pruebas de los test del subescapular y si son negativos. Eso es lo que uno debería tomar en cuenta de los test especiales. Sí, total. Y otro de los puntos que también mencionaste súper importante y que también pocos tenemos en cuenta es la parte de escuchar al paciente, ¿no? Porque como bien lo mencionabas, el hecho de escuchar al paciente te arroja una cantidad de datos impresionante. Y bueno, hay muchísima evidencia que te dice que el fisio normalmente en promedio interrumpe, ¿no? Cada 11 segundos al paciente y bueno, al final pues no estamos pues teniendo todos esos datos importantes y pequeños detalles que obviamente has dado, como el tema de la edad, ¿no? Que muchas veces podríamos tenerlo como solo un dato de referencia, pero no lo tenemos en cuenta como para todo lo que has mencionado anteriormente. Ahora, ya tienes tu diagnóstico, has descartado. ¿Qué onda con el ejercicio? ¿Tú cómo lo planificas? ¿Cómo sabes que ese paciente va más candidato hacia el ejercicio? ¿Cómo lo diriges o más hacia una terapia pasiva? Sobre todo hablando de pacientes a lo mejor que pues normalmente van a llegar con kinesiofobia, tal vez con alguna etiqueta ya de algún sobrediagnóstico, probablemente de algún otro profesional o ya investigado por redes, ¿no? Entonces, ¿tú cómo vas a ir clasificando, por así decirlo, a este tipo de pacientes para irlo ya dirigiendo hacia el ejercicio? Bien, lo primero que hay que aclarar es que el ejercicio es el gol estándar del tratamiento de las lesiones del manguito rotador, básicamente. También de las lesiones por inestabilidad, y va a ser muy importante las lesiones de hombros congelados en una parte. Va a haber otra parte de las lesiones del hombro congelado que el tratamiento va a ser más clínico. Si suponemos que la gran mayoría de la población que vamos a recibir es el paciente que es relativo a una afección del manguito rotador, el ejercicio tiene que ser donde yo lo tengo que llevar. Ese tiene que ser mi objetivo, pero no es inmediato, porque como bien vos decís, el paciente va a venir con miedos, con un montón de situaciones donde no lo puedo poner inmediatamente a trabajar. Entonces, en ese punto yo utilizo la terapia pasiva que uso, la única que utilizo es algo de terapia manual y trato de que sea lo menos posible. Con este lema de poner la estructura a disposición o poner el paciente a disposición para trabajar, ese es mi objetivo. Si con una sesión logro ponerlo a hacer ejercicio, una será suficiente de terapia manual. 2, no más de 3 o 4.
El paciente tiene que estar haciendo ejercicio activo, para mí, lo antes posible. ¿Y cómo planificamos una vez que logro llevarlo a hacer ejercicio activo? Está lo que se llama esto el sistema de modificación de síntomas, es que yo tengo que ver en ese paciente qué es lo que funciona mejor para no reproducir síntomas, sobre todo dolor. Y generalmente eso va a ser trabajar con palancas cortas, trabajar con ayudas, trabajar con algún elemento que le quite carga al manguito rotador y le permita hacer ejercicios, la utilización de isometría, algunos van a ver algunos fisios nuevos que utilizan esta imaginería mental o utilizan tecnología. Todo eso va a ayudar en la primera etapa. En una segunda, perdón, dale. No, sí, dime. Dale. No, tengo que generar una primera etapa introductoria de ejercicio para despertar. Siempre mi objetivo es mejorar cualidades, porque esto va a ser una disfunción que queda entre la demanda y la cualidad del paciente. O sea, el paciente va a tener más demanda de la que puede soportar. Entonces mi objetivo tiene que ser agrandar el cuenco de agua. Hay una analogía de un cuenco de agua, ¿no? O sea, el cuenco es la capacidad del paciente y el agua que ingresa es la demanda que le estoy pidiendo. Cuando le pido más demanda y el agua rebalsa, el paciente entra en una situación de colapso. Entonces yo lo que tengo que hacer es o disminuyo la cantidad de agua que entra, o sea que le bajo la carga mecánica a trabajo, o agrando el tamaño del cuenco, que es mejoro las capacidades del paciente. Por ese lado tengo que ir progresivo, respetando algunas progresiones del entrenamiento, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo bilateral a lo unilateral, de las palancas cortas a las palancas largas. Ese tipo de principios trato de respetar. Claro que justamente ahí está la clave, ¿no? O bueno, para mí está la clave ahí en cuanto al ejercicio terapéutico y la prescripción, ¿no? Que muchas veces nos robamos, pues sí, o vemos muchos ejercicios en redes, ahí nos lo robamos para aplicarlo en los pacientes y muchas veces la gente se lleva así como que entre más complejo sea el ejercicio, más instagramable se vea, pues va a ser mejor, ¿no? Pero realmente la clave viene estando justamente en la dosis, ¿no? Esa analogía que mencionabas en cuanto a capacidades demandas, pues es mejorar las capacidades físicas y la clave está en la dosis. Da igual la verdad del ejercicio. Ya da ahí, bueno, no da igual, porque va a haber ejercicios que sean mejores que otros, que activen diferentes zonas, pero sí va a ser mucho más importante la parte de la dosis, ¿no? Totalmente, la dosis hace el veneno, es lo que dicen. Las pausas son muy importantes. O sea, cuando trabajo con un manguito rotador, generalmente trato de decirle que por un tema de metabolismo, ese manguito rotador va a tardar 2 y hasta 3 días en recuperarse del trabajo que le demos en consulta, porque nosotros lo vamos a llevar al límite, y el límite lo vamos a buscar según la sensibilidad del paciente. El consenso de Berna 2022 dice que la sensibilidad del paciente guía el proceso. Entonces, en el momento de planificar y de establecer cargas, a veces nosotros copiamos modelos, como por ejemplo el modelo de un gimnasio, que tiene un fin que es más estético, tal vez, que de salud. Entonces le establecemos, le decimos, bueno, hace 4 series de 12 o 4 series de 15, y lo hacemos sin tomar un sentido real o claro de por qué le damos eso. Yo trato de explicarle que es la sensibilidad que tenga, o sea, qué es lo que él va a sentir con el ejercicio, qué es lo que va a guiar la prescripción. Y utilizamos o RPE o RIR, estos mecanismos que son subjetivos, o sea, te planteo 6 movimientos con esta carga. Y te pregunto, cuando terminaste los 6 movimientos, bueno, de 0 a 10, ¿cuán fuerte fue la carga? Le tengo un grafiquito que lo ve, marcame en el grafiquito, y eso es lo que se llama RPE o percepción subjetiva del esfuerzo. De esa manera cuantificamos los ejercicios y trabajamos en un RPE entre 6 y 8 inicialmente. Nunca vamos al fallo, nunca vamos al sobre 10, digamos. Y de esa manera empezamos a establecer un plan de trabajo basado en subjetividad, donde no irritemos, donde no recreemos los síntomas con los que viene el paciente, pero sí podamos empezar a sumar capacidades. Y yo generalmente tengo 3 esquemas. El primer esquema, cuando el paciente viene en agudo, trato de trabajar con ejercicios que no recluten más de un 20% del manguito rotador, para disminuir un poco la carga mecánica sobre el tendón y sobre la estructura muscular. Después trato de trabajar hasta el 40, del 40 al 60, y después directamente trabajo por función. Así lo estructuro yo internamente. Justamente para la gente que nos escuche, colegas que nos escuchen, ¿cómo puedo
digamos, encontrar o saber esos porcentajes en cuanto a los ejercicios? Porque a lo mejor tú y yo lo tenemos claro, pero hay gente que a lo mejor no está tan familiarizada con el ejercicio o que apenas comienza a integrarse en esta parte, ¿cómo lo puede saber? Es buenísima la pregunta, porque tampoco es material fácil de encontrar. Hay algunos trabajos que están hechos con electromiografía de superficie, otros con electromiografía profunda, y con los ejercicios que vos, como muy bien decís, vemos todos en Instagram o lo vemos en TikTok o los copiamos de un video de YouTube y que nos gustaron y que nos parecen vistosos para el paciente, está bueno saber eso, cuánto activa la zona objetivo que yo estoy buscando. Y el famoso ejercicio de las banditas en rotaciones es un ejercicio que no es de primera fase, es un ejercicio que es de la mitad de la fase para adelante. O sea, yo para darle eso tengo que haber generado antes un piso o una base sobre esa estructura con ejercicios que al cuerpo le demanden menos estrés. Yo tengo 2 o 3 trabajos base donde tengo esas electromiografías y así los divido. Y realmente cuando hacemos los cursos en fisioterapeutas también lo trabajamos así. Menos del 20% es para la fase aguda, entre el 20 y el 40 es para la segunda fase. Ya entre el 40 y el 60 empezamos a trabajar mucho más activo y ya trabajamos con pliométricos. Yo los pliométricos igual los trabajo en casi todas las fases y después fase final. Pero por ejemplo, un push-up o un push-up plus te activa en un 95% al manguito rotador. Entonces no se lo voy a dar nunca en los primeros estímulos, porque corro el riesgo de sobrecargarlo mecánicamente. Los Claro, ejercicios que siempre... Sí, perdón. no, te voy a interrumpir acá, antes de que se me olvidara, pero justamente en la mayoría, como un spoiler, ¿no? De todos los estudios de electromiografía, pero en la gran mayoría de ejercicios no son complejos, son sencillos, los que más activan ciertas musculaturas, son sencillos, normalmente son con el propio peso y son ejercicios fáciles, sencillos de usar en la clínica y que se adaptan perfectamente a muchas de las personas, ¿no? Entonces, que eso también nos lleva a que nos imaginaríamos que para activar, en este caso el manguito rotador o cualquier otro músculo, necesitaríamos un gimnasio o máquinas o mucho material, pero la realidad es que los ejercicios más sencillos, como tú lo has dicho ahora, un mismo pull-up o un push-up, te activa el manguito rotador en un porcentaje alto, ¿no? Nada más es saber cuándo ponerlo. Absolutamente de acuerdo con vos. Y además lo que tenemos que tener en cuenta los fisioterapeutas es que nuestro objetivo no es entrenar al paciente para que vuelva a competir directamente, sino es ponerlo en las mejores condiciones posibles para que vuelva a entrenar de la mano de su preparador físico o de su equipo. Entonces, eso también altera, tenemos que saber cuál es nuestro objetivo final. Tal vez el trabajo en el gimnasio con ejercicios con un clean and jerk o con otro tipo de ejercicio ya no sea para nosotros. Salvo que hagamos un doble trabajo y que hagamos una readaptación y que también trabajemos como athletic trainer. Pero la mayoría de los fisios hacemos la primera parte, hacemos la reeducación del movimiento, hacemos el trabajo para mejorar los síntomas y hacemos una introducción a las cualidades físicas y cuando el atleta está en condiciones normales de volver a entrenar, ya no es más nuestro, me parece. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es ahí donde se marca esa línea, porque si no pasamos a hacer justamente lo que cuestionamos o llegamos hasta a criticar, ¿no? El típico entrenador que hace trabajos de rehabilitación. Y nosotros cuando hacemos, nos enojamos ahí, ¿no? Y nosotros cuando hacemos la parte de ejercicio más allá de una rehabilitación, ya no decimos nada. No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, también hay fisios doble función o doble formación y que hacen todo, o si trabajas en un club y tenés que hacer el proceso desde el inicio, o he conocido fisios en México que trabajan con lanzadores de béisbol que tal vez compiten en la Liga Americana y el jugador es mexicano y entonces hace todo el trabajo de recuperación en México y se hace el trabajo de cero hasta el final. Bueno, hay distintas situaciones. Lo normal es que vamos a ver el dolor de manguito típico de la persona que le cuesta levantar o la señora que le cuesta levantar por encima de su cabeza y no puede hacer su aseo. Ese no tenemos tanto cuestionamiento y generalmente vamos a hacer las primeras partes del trabajo. Sí, total, total. Oye, Javi, ¿y qué piensas acerca de los ejercicios en casa? ¿Tú los llegas a dejar o no? Te lo pregunto porque, bueno, en lo personal, depende obviamente del contexto y los pacientes, no aplica con todos. En lo personal, me gusta a mí priorizar, por ejemplo, la parte psicosocial del paciente, ¿no? Porque muchas veces el paciente no tiene tiempo para hacer ejercicio en casa y el paciente prefiere, pues, a lo mejor si trabaja 12 horas,
pues lo único que quiere en la noche es llegar a ver a su familia, cenar, ver a lo mejor a sus hijos despiertos y listo, ¿no? No va a tener ganas de hacer ejercicio. Entonces, depende de los contextos, en lo personal, eso. Y la otra, porque soy un súper controlador de la vida y del ejercicio y que me gusta siempre llevar todas las progresiones a mí, ¿no? No me gusta como que saber, dejarlo al aire y saber si el paciente lo va a hacer o no lo va a hacer. Prefiero yo tener un control de las cargas que yo sepa que sí se hace, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿tú cómo manejas esa parte? Sí, estoy de acuerdo con tu planteo. Creo que si logro entender tu idea, estoy absolutamente de acuerdo. Si yo tengo que buscar una situación ideal, a mí me gustaría ver el paciente 2 veces por semana en consulta, donde me aseguro que la carga que le vamos a dar esté supervisada y que no va a haber desfasajes. También hablo con el paciente y le digo que si va a trabajar con alguien más, porque a veces el paciente te termina contando, no sé, que también hace pilates o que hace yoga o que trabaja con un entrenador físico, yo trato de decirle que en las primeras fases de la rehabilitación quiero trabajar yo solo con él para asegurarme que nadie más intervenga en las cargas de la zona objetivo. Te digo que trate de diferir eso y de suspenderlo durante algunas semanas por esto mismo que vos decís, porque a veces puede haber cargas interfiriendo en el proceso que se te escapan del control y que son las que te generan síntomas y no sabes por dónde estás haciendo mal las cosas. Y después la realidad es que el paciente en su casa el 70% o no lo hace o lo hace mal. Por ahí hay que ver qué paciente. Lo que he visto con los pacientes mexicanos es que son súper obedientes, que no pasa con los argentinos. El argentino es absolutamente caótico, anárquico, toma ejercicios de todos lados, hace lo que le dicen los parientes, los amigos, se sobrecarga y es mucho más difícil. En México las experiencias con los ejercicios guiados a domicilio me parecieron buenas. Por eso también haría una validación ecológica donde estamos trabajando. Yo creo que se puede intentar con un paciente que tenga cierta experiencia, que maneje bien su cuerpo, que uno vea que va a cumplir. Lo veo en consulta 1 vez por semana y le doy un plan de ejercicio para que repita por lo menos 1 vez. O sea que ya con 2 estímulos tengo una carga como terapéutica o una frecuencia subóptima, pero tengo para ganar, digamos, y pruebo. Y si veo que con eso mejora, sigo adelante. Si veo que no mejora, lo cito obligatoriamente 2 veces en consulta por semana y me aseguro el piso. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Justamente ese era el punto, ¿no? Yo también prefiero esa parte. Creo que también no es necesario ver un paciente más de 2 veces a la semana, sobre todo en una etapa donde ya se está aplicando la parte del ejercicio. Y esto justamente creo que ya me la contestaste la pregunta, pero te voy a preguntar es justo esa parte. ¿Más intensidad, una intensidad alta o una intensidad baja ya en una etapa de readaptación en una lesión de manguito rotador? ¿Tú qué prefieres ahí? Yo busco, lo primero que tienes que buscar es lo que se llama disociación. O sea que el hombro, cuando el paciente quiere, la gran mayoría de los problemas y las disfunciones son en elevación y en rotación externa. Cuando no hay un movimiento coordinado eficiente, el paciente va a sobreutilizar su escápula y su musculatura del tronco y va a utilizar mucha musculatura compensatoria. Eso es lo que se llama que el paciente no disocia, que cuando quiere levantar el hombro, el brazo y el hombro se le va cerca de la oreja. Entonces, en esa primera etapa, que no disocia, los ejercicios son de bajo umbral y son más relativos al control motor, porque yo tengo que buscar que afine esa coordinación intermuscular hasta que logre que la coordinación sea correcta. Una vez que logró una coordinación correcta, empiezo a subir las cargas de acuerdo a lo que el paciente me va mostrando. O sea, si el proceso se puede apurar con buena coordinación, lo apuramos. Me voy dando cuenta un poco con la mecánica escapular, con la mecánica de elevación, con las compensaciones que usa y con los síntomas. Pero sí, a mí me gusta ir a las cargas más relativas al objetivo final. Excelente. Y mencionaste hace rato, bueno, que llegas a evaluar con la parte del RP, con la parte del RIR. En la parte del RP, pues bueno, creo que es la que la mayoría de los colegas de fisios llegamos a utilizar en clínica, pero pareciera que el RIR es algo como que común, pero no todo el mundo lo llega a conocer ni lo llega a aplicar. ¿Tú cómo llegas a aplicar justamente esa parte del RIR y bajo cuánto de RIR llegas a trabajar con tus pacientes? Me queda más cómodo muchas veces explicar el RIR que explicar el RPE. Y le explico el RIR con que se imaginen
Bueno, haces una analogía, sí, terminas haciendo a veces analogías mecánicas de manera, aunque el cuerpo no es una máquina, pero haces analogías mecánicas para explicar alguna cosa. Entonces, realmente le termino explicando con cuánto combustible le queda en su tanque bueno, acá le decimos nafta al combustible, ¿no? Pero ¿cuánta nafta te queda en el tanque? Le digo. Ese es el reel. O sea, que te quede 2 en el tanque, de 10 que te quede 2 o 3. O sea, trabajo con una RPE de 7 o de 8. Entonces le pido que le quede 3 o 2 en el tanque, ese lo entienden bastante fácil. O sea, que no lleguen a un agotamiento extremo de que no puedan hacer la otra sesión, sino que puedan hacer una o dos más. Excelente. Y Coincido totalmente contigo. Justamente trabajar en ese RIR 2, ¿no? 2, 3, para poder sí, alcanzar es que esa intensidad. es el rango de la fisioterapia. O sea, nosotros como fisioterapeuta no deberíamos trabajar, por ejemplo, con una RM o trabajar al fallo. Difícilmente. Salvo que estemos haciendo, como dijimos, un trabajo mixto. Pero el fisioterapeuta no debería trabajar mucho en ese rango. Ese rango es más para el preparador físico. Y que también ya en la preparación física se cuestiona ya mucho esa parte, ¿no? De entrenar al fallo, porque se ha visto que realmente son los mismos beneficios de entrenar con un RIR 2 y una intensidad alta que ir al fallo muscular e incluso con otras metodologías, ¿no? Como puede ser un cluster set y en algunas otras. Exactamente. Hay muchas variantes para no llegar al fallo. Si el paciente llega a un trabajo del fallo con cargas altas, me parece que ya no es un paciente de rehabilitación. Sí, totalmente contigo. A ver, de la fatiga que se provoca no tiene ningún sentido, mucho menos en un paciente que tiene dolor o que va saliendo de una etapa donde ha tenido dolor, ¿no? ¿Sí? Total. Totalmente de acuerdo, Miguel. ¿Y tú cómo revalúas a tus pacientes? Ya para ir finalizando esta parte, esta primer parte en cuanto al monitor rotador, ¿cómo llegas a revaluar a tus pacientes? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Tienes pruebas específicas? ¿Alguna prueba que tú consideres, incluso que sea como muy infravalorada? De esas que dices, pues está acá en la parte teórica, pero que nadie utiliza y que va bien. Viste que yo te dije que usaba mucho esto de mirar, sentir, mover y resistir. Dentro del mirar, generalmente filmo a los pacientes. Filmo a los pacientes y después lo miro solo, tranquilo, en una cámara más lenta, o lo miro filmo en dos planos y lo miro en distintos ángulos, a ver si veo algo que no vi a simple vista. Eso es algo que por ahí, de lo sencillo, que también evalúo corredores de running y me he acostumbrado por ahí a la filmación, y la filmación te aporta datos porque tenés muchos más cuadros por segundo de lo que ve el ojo normal. Entonces la filmación es algo que uso casi como moneda corriente en mis pacientes. Y después, ¿qué más me habías dicho? Perdón. Si tienes alguna prueba que tú consideres infravalorada, ¿no? Que digas, a lo mejor esta prueba casi no se utiliza tanto, pero que puede ir bien. Es que en miembro superior y en hombro sobre todo, por ejemplo, pruebas para retorno al deporte, no hay muchas, hay 4 o 5 validadas y generalmente las usás si es un atleta. Estas pruebitas donde hay algunas pruebas que son de cadenas abiertas y otras que son de cadenas cerradas. Ninguna me convence demasiado, me parece que hay que ir a lo funcional de a poco, ¿no? Eh, no tengo ninguna que utilice sistemáticamente con mis pacientes. Uso las pruebas de retorno al deporte, el SECA QTS y todo esto, pero si tengo un paciente, si tengo un lanzador, si tengo un jugador de baloncesto, si tengo un jugador de tenis, en un paciente normal, no deportista, no uso ninguna prueba de estas. Sí, coincido contigo. Justamente esa parte, ¿no? Y bueno, lo más importante, que viene siendo la clínica, ¿no? Del paciente. Justamente es como la parte más importante y la clínica pues va a ser la que va a mandar y la que va a dirigir todo el tratamiento y la revaluación, ¿no? Sí, absolutamente. Me guío mucho más por la clínica. Sí, total. Pasando a otro tema, cambiando un poco de patología, que viene siendo el hombro congelado, ¿no? Otra de las Bien, patologías sí. que sé que ves, que sé que son de las que pues también nos puedes aportar bastante en este tema. Entonces, pues vamos desde la parte inicial, ¿no? ¿Qué factores son los que predisponen a este desarrollo de un hombro congelado y cómo lo puedo diferenciar de otras patologías? Mirá, Miguel, si yo te dijera que cobraría X cantidad de dinero por la cantidad de hombros congelados que diagnostiqué en mi carrera, hoy sería millonario. No lo soy.
Pero la realidad es esa, o sea, la gran mayoría de pacientes con hombro congelado que me llegan no están diagnosticados por el médico ortopedista. O sea, vienen con un diagnóstico erróneo. Mm. Para hacer un diagnóstico de hombro congelado hay que sentir y hay que mover al paciente. Porque la clave en el hombro congelado va a ser que la restricción de movilidad va a ser tanto pasiva como activa. El paciente va a ver al médico ortopedista, le dice, doctor, no puedo levantar el brazo. El médico le dice, a ver, muéstreme, el paciente no puede levantar el brazo, y generalmente los califican o los diagnostican como que tiene una tendinopatía en el manguito rotador y le manda el tratamiento que el médico considere para ese caso. Pero nunca lo mueve, no lo mueve pasivo el médico. Si el médico lo mueve pasivo y se da cuenta que pasivamente tampoco lo puede mover y que el arco es igual a la restricción activa, eso es un hombro congelado. Ese es el diagnóstico diferencial más importante, además de la edad del paciente, que generalmente va a estar entre 40 y 60 años, que lo normal es que sean mujeres y que el 80% de los pacientes con hombro congelado tienen una patología clínica inflamatoria asociada. Es un diagnóstico muy clínico. Excelente. En cuanto a la parte del abordaje, vamos a ir justamente esa parte, igual que con el manguito rotador, ¿no? ¿Cómo vas? Porque hay muy poco, de hecho, escuchando a algunos otros colegas de tiempo, formaciones, mucha gente también no sabe por dónde partir, ¿no? Ya cuando tiene su paciente que sabe que tiene un hombro congelado, no sabe de dónde partir, sobre todo en la prescripción del ejercicio, justamente por ese miedo al dolor que tenga el paciente, por toda esa quinesiofobia que viene con muchas sobreetiquetas, falsos diagnósticos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú cómo empiezas a abordar este tipo de pacientes y cómo empiezas a educar al paciente para llevarlo hacia una terapia también activa? Primero que hay que tener en cuenta con el hombro congelado y que es muy importante es que la etiología es desconocida. O sea, ni nosotros ni el médico tratante sabe por qué se produjo ese hombro congelado. Lo que sí es claro es que hay un proceso clínico desarrollándose en uno de los dos hombros, generalmente en el lado no dominante. Cuando tengan un hombro congelado, recuerden sus pacientes, la gran mayoría son izquierdos, los hombros congelados. Entonces de ahí parten teorías evolutivas, porque es el hombro que por ahí menos se usa. Hay un montón de teorías que intentan explicar, pero la realidad es que no hay una explicación clave a por qué. Y como es una entidad clínica, el primer tratamiento es clínico. El primer tratamiento le corresponde al médico. El médico tiene que hacer una infiltración intraarticular con un corticoide específico en ese hombro para cortar con el ciclo inflamatorio. El hombro congelado tiene dos fases. Una que es más dolor que movimiento y otra que es más movimiento que dolor. En la primera fase de más dolor que movimiento hay que cortar con el proceso inflamatorio. Y eso no nos corresponde a nosotros. Le corresponde al médico. Si queremos trabajar con dolor, a veces es imposible. No sé si te pasó alguna vez. Yo lo he intentado de trabajar con un paciente en la fase que está con mucho dolor y cada intervención que hacemos complica más el cuadro. En ese momento es para el accionar médico. Cuando el paciente está bien, está medicado y llega y su nivel de dolor bajan, yo tengo que intentar restablecer los rangos de movilidad lo antes posible. Generalmente lleva meses recuperar el rango de movilidad completo con distintas técnicas. Ahí sí se usan técnicas manuales, ejercicios activos, de bajo umbral, de baja carga, lo que el paciente pueda hacer. Y ahí sí tengo que tener esto que hablábamos antes, tengo que ver si el paciente disocia o no, porque ahí hay muchísima sobreutilización de la escápula como intento de elevación, porque realmente el paciente pierde elevación y rotación externa o rotación interna. Y tengo que ver esto, que no haga este patrón reverso escapular y voy aumentando con los ejercicios utilizando todas las estrategias que se te ocurran porque no hay una regla que funcione para todos. Claro, totalmente de acuerdo contigo en esa parte, ¿no? Y sobre todo, pues hay que tener en cuenta dos puntos bien importantes, como has mencionado, saber cuándo derivar, cuándo hacer ese trabajo en equipo, pero muchas veces pensamos que podemos solucionar todo y no viene siendo así. Y la otra, esa parte de la etiología, ¿no? Que viene siendo interesante y que se van proponiendo algunas hipótesis interesantes, ¿no? De acerca de por qué solamente el hombro es el que se congela, ¿no? Por así decirlo. No sé si has escuchado ahí algunas hipótesis o algunas teorías sobre justamente esa parte que nos puedas ahí compartir. Sí, leí de que puede haber otras partes del cuerpo que respondan en una patología inflamatoria, como responde el hombro congelado, y hablan a veces de las fasciopatías plantares, ¿no? Yo lo que creo es que el hombro congelado es una respuesta inflamatoria en un paciente, y a veces es tan importante el trastorno metabólico del paciente
hipercolesterolemia, el paciente diabético, el paciente hipertenso. En ese paciente que tiene síndrome metabólico, el hombro congelado me parece que es una manifestación más del síndrome metabólico. O sea, hay mucho factor relacionado al paciente en la patología. O sea, gran parte del abordaje de la patología va a tener que ver con que el paciente intente mejorar sus estilos y su calidad de vida para disminuir marcadores inflamatorios. Así es. Y bueno, Sí, ahí está no, lo de la educación. Lo de la educación es clave en esto. sí, total. Y pues sí, tiene mucho sentido, ¿no? Porque la gran mayoría de los pacientes que tienen hombro congelado, pues, o si no es que prácticamente, pues sí, vamos a ver la mayoría, te voy a decir todos, pero debe haber sus excepciones, son personas que casi no se mueven, ¿no? O que tienen trabajos donde son poco manuales, son más trabajos sedentarios y muchas veces también el lado dominante es el que no es el involucrado. Entonces, de hecho, por ahí hay una teoría también muy mecánica, no tan reciente, pero sí que se iba a proponer, ¿no? Que viene siendo, o que podría ser el hombro congelado, por falta de movimiento, por un tema evolutivo, que el hombro estaba hecho para cazar, para lanzar, demás, y bueno, por un tema evolutivo que se ha dejado de hacer todas estas actividades por encima de la cabeza, y que es probable que sí, absolutamente, eso se llama la teoría de, creo que y los Pierre ligamentos Sack o no te alguien así estimulan que lo lo describe. suficiente, Sí. ¿no? Y por lo tanto ocurre bueno, es más susceptible, me parece, creo que era al estrés oxidativo de todas las toquinas, además, y esa era otra probabilidad, ¿no? De que pudiera pasar. Exactamente, y por esto mismo es que el primer abordaje tiene que ser una medicación que corte con el metabolismo y con el estrés oxidativo intraarticular. A lo que los médicos a veces se resisten mucho. Yo he encontrado un montón de resistencia en los médicos, encontré muchísima desinformación en los médicos especializados que deberían estar más formados en este tema. O sea que un médico especialista maneje mal el abordaje de un hombro congelado cuando debería ya, hoy hay información y los médicos deberían tener una uniformidad de criterios y no la hay. Yo trabajo dentro del equipo con el que yo trabajo, el médico de miembro superior, tenemos una línea de trabajo y ya no hay mucho que aplicar. Pero a veces hay otros médicos que le decís, mira, te mando un paciente para que hagas vos tu parte médica, después me lo mandás y te dice, bueno, a ver, mandame información y por qué esto, y te entra a cuestionar algo que él ya debería saber como médico especialista y no se sabe. Claro. En México hay mucho diabético y debe haber mucho hombro congelado. Sí, 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 totalmente. Perfecto, Javi. Y ahora que has mencionado justamente esa parte del trabajo multidisciplinario, ¿no? Bueno, tú ahora me cuentas, eres un médico, pero antes de tenerlo, ¿cómo batallas con eso? Sobre todo cuando no están de acuerdo, cuando tú piensas una cosa y el médico otra. ¿Cómo haces que eso no le afecte al paciente? Es difícil. Yo vi, por ejemplo, que en México la relación entre el médico ortopedista y el fisioterapeuta es mucho más difícil que en Argentina. Hay una línea vertical mucho más alta, por ejemplo, y no hay mucha comunicación. Es como que el médico está en un escalón muy superior que el fisio. En Argentina tal vez pueda ser porque el médico no está tan bien pago, digamos. La realidad es que los médicos en Argentina son de los peores pagos del mundo. Y eso puede hacer que lo baje un poquito más al llano y que tengamos más llegada. Y yo tengo generalmente buena relación con los médicos porque yo hago fisioterapia y ellos hacen medicina. Ni yo me meto en su campo ni ellos se meten en el mío y los dos trabajamos en beneficio del paciente. Entonces, generalmente con esos objetivos no debería haber inconveniente. Pero como decís vos, a veces hay que hacer un aviso o una alerta y decirle, mira, me parece que acá, fíjate, consideralo, o sea, darle el margen a que él tome la decisión, pero que lo termine decidiendo. Fíjate, y si no me da mucha respuesta, le mando información. Es más, con el hombro congelado, tengo un par de papers que ya los tengo siempre listos y el truquito que tomo a veces es tomar información de revistas médicas. Porque a veces si le mandás papers que son tomados de revistas de fisioterapia, te dicen, pero esto es una revista de fisioterapeutas. Y no lo consiguen. Entonces tomo información de revistas médicas, del Journal of Bone o del Arthroscopy, donde es mucho más difícil para un médico cuestionar una revista médica indexada de primer nivel. Entonces ahí ya no me cuestionan mucho más. Y ya, bueno, dale, probamos con este. Y después, con los médicos con los que ya voy interactuando y ya sabemos que en el hombro congelado tiene que hacer tal cosa, directamente le digo, te mando a Miguel que va con el hombro congelado y listo. Y él hace su parte y me lo devuelve y está como el camino allanado.
Pero sí, no es fácil. Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque también mucho aquí lo que, como bien lo comentas, esa parte de trabajar en equipo, depende de los lugares, depende mucho de los contextos, pero sí, no es tan buena. Se suele, o muchas veces se trata de imponer, ¿no? De mi tratamiento sobre el tuyo y viceversa, y a ver quién tiene la razón. Y me gusta mucho lo que comentas, además de llegar a proponer, ¿no? Y justamente como lo dijiste, dejar ese margen de que decida el médico, pero bueno, que tú ya has jugado un papel importante en su decisión. Es que hay que reconocer que hay una diferencia económica entre el fisio y el médico muy importante. Uh -huh. O sea, eso es insalvable para nosotros. Yo creo que lo que tenemos que lograr, y a veces cuando en los cursos que tengo la suerte de dar, a veces hablar con los fisios y cómo explicarle lo que a mí me funcionó, que es hacerse amigo del médico. O sea, el médico tiene que entender que nosotros jugamos para él, que nosotros vamos a potenciar su tratamiento y que el buen resultado nos va a beneficiar a los dos. O sea, el boca a boca positivo del paciente que diga fui a ver a tal doctor y fui a ver a tal fisio y me fue muy bien, es win-win para todos. Que por ahí debemos ir. Y bueno, pero bueno, no digo que sea fácil. Sí, claro, como todo tiene de, pues tenemos que aprender, ¿no? A generar justamente ese Sí. rapport con tanto con el paciente como con los médicos. Sobre todo porque yo admiro a los médicos de miembro superior porque operar un hombro realmente es muy, pero muy, muy difícil técnicamente. O sea, el médico artroscopista de rodilla creo que también es difícil, pero no necesita tantas habilidades técnicas como el médico artroscopista de hombro. Es de la rama más selecta de médicos cirujanos. Pero por otro lado me parece que están en un paradigma muy estructural y muy están como en un modelo un poquito más viejo. Creo que los oficios hemos evolucionado en esto del abordaje del paciente, incorporamos mucho más lo biopsicosocial, incorporamos más lo inactivo, incorporamos los nuevos manejos del dolor, esto de la escucha activa, y el médico no. Y esa también es una realidad. Pero bueno, de a poco me parece que esas cosas nos van a ir dando un poquito más de lugar para transmitir el mensaje. Creo que hay que hacer educación al médico. Así es. Sí, 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 tanto el paciente como el médico, totalmente. Y pues nada, demostrar con el trabajo, ¿no? Que al final, como lo mencionas, eso es lo que viene hablando. Ya para ir cerrando, Javier, no quitarte tanto tiempo, no extendernos tanto, porque podemos hablar demasiado todavía de hombro congelado, el manguito rotador, pero otra de las patologías también importantes o lesiones importantes en hombro y que solemos ver mucho en la clínica es esta inestabilidad, ¿no? Tanto anterior como posterior. Sí. Sobre todo me imagino que allá que hacen mucho esquí, en temporada de esquí debe ser bastante, ¿no? O en épocas de trail, debe ser una de las lesiones muy comunes. Entonces, nuevamente, ¿cómo valoramos este tipo de pacientes y cómo le comenzamos a introducir ejercicio en esta parte? ¿Dónde están las claves para comenzar a introducir el ejercicio? Eh, yo creo que el manejo de las patologías de inestabilidad es de lo tal vez donde hay que ser más específicos. Y yo me di cuenta en un momento de mi carrera que no estaba siendo muy específico, que estaba guiándome un poquito por mi intuición y que eso era un error. Acá sí hay que manejar más patología médica, porque acá sí hay lesión estructural. O sea, en un manguito de los rotadores, que la resonancia muestre que esté roto el tendón completo del supraespinoso, ese manguito es absolutamente viable y funcional y no importa lo que muestre el daño estructural. Puede hacer vida normal y no operarse nunca. En un hombro inestable, donde te muestren que tenés una lesión de Hill-Sachs y que tenés una lesión de banca óseo, ese hombro me parece que dejó de ser nuestro y hasta que el médico no lo estabilice, sobre todo si ya tuvo un episodio de luxación, hay un tema estructural que resolver, sobre el que nosotros ya no podemos opinar y ahí hay que estar muy bien informados, porque las cosas son muy precisas. Los médicos ahí sí tienen catalogados un montón de situaciones donde dicen, bueno, este se opera, este no se opera, y eso debemos saberlo. ¿Quién es candidato a operarse y quién no? Porque como te vuelvo a repetir, me han llegado pacientes donde me dicen, me vio tal doctor y me dijo tal cosa, me vio tal doctor y me dijo tal cosa, vengo a preguntar tu opinión y mi opinión es vinculante y me la ponen al mismo nivel del especialista, yo tengo que estar informado para contestar. Es complejo, ahí hay que leer bastante. Sí, totalmente. Pero si de por sí es, como hemos hablado, ¿no? Es complejo la parte del hombro, en esto, bajo estos escenarios, todavía más, ¿no? Ahora, como paciente, sobre todo, que
tienen esta inestabilidad, donde no tienen una lesión adjunta, que decide no operarse. ¿Tú cómo lo vas evaluando y cómo vas introduciendo esta parte del ejercicio con este tipo de pacientes? Sobre todo porque van a tener miedo, ¿no? Como bien sabemos, esa sensación de que vuelva a suceder ahora durante la terapia, ¿no? O ya ese paciente que ha tenido una recurrencia La rehabilitación que en ahora sí, siente muchísima falta de confianza. la rehabilitación en sí, post episodio de inestabilidad, luxación o subluxación, no es difícil porque básicamente es potenciar los estabilizadores. O sea, es un trabajo de potenciación y de exposición progresiva del manguito rotador y de todo el entorno. De todas las maneras que lo quieras llamar y le puedes tirar con todo lo que quieras, porque básicamente es eso, no hay que generar mística donde no hay. Hay que tomar algunos recaudos, por ejemplo, en un paciente inestable no voy a hacer cadenas cerradas donde pueda exponer la cabeza humeral hacia el lugar donde se luxó en las primeras semanas, porque ese tejido va a estar abierto y va a ser propenso a reluxarse. Hay que pensarlo como una prótesis de cadera que le restringen ciertos movimientos en las primeras semanas, lo mismo, para que la cabeza femoral no se exponga a donde está el tejido débil. Hay que pensarlo igual en el hombro. Pero una vez que esa etapa y que los tejidos empezaron a sanar, es un trabajo de acondicionamiento físico progresivo. No tiene mucho secreto porque tenés un manguito sano además. O sea, el estabilizador principal está sano. Está inhibido por lesión. Hay que saber llevar el proceso de inhibición y después potenciarlo al máximo. O sea, no es una rehabilitación difícil. Lo que sí es más complejo es saber cuándo lo puedo rehabilitar y cuándo lo tengo que derivar porque va a volver a recurrir. O sea, el gran problema de la inestabilidad es la recurrencia. Es que el paciente se vuelva a reluxar. Claro, y también esa educación al paciente, pero en el momento que deja de seguir potenciando toda esta musculatura estabilizadora es cuando vienen estas recurrencias. Claro, es que a veces hay estadísticas que son incontrastables. O sea, en un paciente que tiene un primer episodio de luxación y tiene menos de 20 años, la chance de reluxación es 93%. O sea, que yo haga lo que haga, el paciente se tiene más de 9 sobre 10 de chance de luxarse. Y si hace un deporte de colisión, casi 10 sobre 10. Entonces, eso lo tengo que saber. Porque también lo puedo ir hablando con el paciente. Si mira, vamos a hacer este trabajo, pero bueno, si vos seguís jugando al rugby y seguís haciendo trabajo de colisión, probablemente esto vuelva a fallar. Así es. Sí, total. Vale, Javi. Pues bueno, ya para ir cerrando el episodio, vamos a pasar ya a la etapa donde te voy a hacer 3 preguntas. Las preguntas misteriosas. Sí, sorpresa. Donde las preguntas son concretas, la respuesta no tiene que serlo. La primera es, ¿cuál es el consejo que te han dado y que ya no das ahora? Más bien, que tú has dado y que ya no das ahora. Es buena esa. Estas me sorprenden. El consejo, la realidad es que yo fui formado en un concepto de fisioterapia que hoy cambió muchísimo. O sea, fui formado en un concepto que tenía mucho más que ver con terapias pasivas, donde se confiaba en que había elementos que hacían un montón de cosas que hoy ya se vio que no las hacen. Yo, por suerte, como vengo acá en Argentina decimos del palo, que quiere decir que vengo del rubro de la parte de deporte, siempre el ejercicio físico fue el eje de mis tratamientos, entonces nunca me desvié un poco de lo que hice hoy. Pero bueno, sí, antes el consejo de, bueno, a este paciente hay que ponerle este aparatito y después hay que hacer esto y en los últimos 10 minutos hay que hacer ejercicio. No, la realidad es que el ejercicio tiene que ser el centro de nuestro tratamiento. Yo todo lo que haga adjunto, como le llaman los americanos los adjuntos, tienen que hacer que el paciente se meta dentro del trabajo activo. Y si tuviera que darle un consejo a un fisio de nuevo hoy es esto, ¿verdad? Vos tenés que hacer todo lo posible para que el paciente empiece lo antes posible con el ejercicio activo. Excelente. La siguiente pregunta es, si pudieras cambiar algo dentro de la fisioterapia, ¿qué sería? Las formaciones. Yo creo que habría que limpiar los procesos formativos para que el fisio que sale nuevo de la facultad ya salga dentro del paradigma actual. No tiene ningún sentido que alguien pase por una universidad 3, 4, 5 años y salga formado en un paradigma que tiene 50 años viejo. Porque tiene que volver a aprender de nuevo y por eso se hacen cursos de posgrado donde muchas veces el fisio también se pierde pensando que va por ese lado, hace un curso de posgrado donde dejan todos los ahorros él y su familia
y también sigue transitando por una nebulosa que no coincide con la realidad. Me parece que hay un problema de información en las casas de estudio. Me parece que hay un negocio con los posgrados que debería ser sincerado y debería haber más información abierta a los oficios para que todos accedan a lo que por ahí es más conocido, ¿no? O sea, a lo que tiene más evidencia, porque la realidad es que lo que no funciona no va a funcionar en ningún escenario. O sea, hay un montón de métodos y de abordajes que nunca van a funcionar. Entonces hay que limpiar eso de los tratamientos y hay que apuntarle a lo que tiene mucha más chance de funcionar y que hay trabajos que lo demuestran, que es más específico, el ejercicio es lo más específico y la terapia manual en algunos puntos es el punto de entrada al ejercicio. Entonces me parece que va un poco por ese lado y ser un poco más simple, hacer bien lo simple, no hipercomplejizar. Esto de la kinesiología, a ver que si tiene un aparatito o si tiene una agujita es como una kinesiología 2.0, me parece que eso no es así. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Mira que nadie había mencionado justo ese punto en esta pregunta, nadie había mencionado acerca de las formaciones y totalmente de acuerdo contigo. Mucha formación innecesaria en el mercado. Y pues ya una última pregunta. Si tú fueras el host de este podcast, ¿qué te preguntarías? No, me parece que lo más importante que vos me preguntaste y que es lo que la gran mayoría de los oficios es lo que no tienen de todo claro, es esto de la progresión de los ejercicios una vez que lograste ingresar en un paciente. Si todo da lo mismo o si no todo da lo mismo, cuándo tendría que hacer una isometría, cuándo tendría que hacer un ejercicio pliométrico, cuándo hay lugar para los excéntricos, cómo se planifica un excéntrico, cada cuánto día le toca hacer, el concéntrico que va último, todo este tipo de cosas me parece que es muy importante para un oficio. Y no hay mucho curso donde se le explique esto. Yo a veces le recomiendo al oficio que hagan cursos de entrenadores para tomar ese material, pero me parece que es lo que más se le dificulta, porque el fisio como que en el tema patología está más inmerso, donde no está muy inmerso es en prescripción del ejercicio, que creo que es lo que vos das, y me parece que esa es la parte más rica de todo. O sea, si tuviera aquí las preguntas, y me hiciste varias de estas, me parece que van por ese lado, es lo que más le importa al fisio. Excelente. Pues ya para finalizar, ¿cuáles son tus redes? ¿En dónde te pueden encontrar? Por si alguien se queda con alguna duda, que te quiera preguntar, dónde te puedan contactar. Sé que haces formaciones también en México, haces en Argentina, lo platicábamos antes de comenzar a grabar. Entonces, si tienes ya algunas fechas ya para este año, pues adelante. Arroba kinesio.sport en Instagram, es la única red que tengo, no tengo Twitter, no tengo otras redes. Y sí, a México por suerte voy de la mano de CITEF, con Tomás Bonino. En Argentina estoy con las redes y con el trabajo que hace Matías San Pietro, equipo Physical, y con Tomás Bonino en el posgrado de fisioterapia deportiva de Argentina. Así que sí, a México voy con el posgrado de fisioterapia deportiva Elite que voy en septiembre y en octubre, en Toluca y en Guadalajara. Pero bueno, generalmente publico en mis redes o en las redes de CITEF o en las redes de Cofirem, nos van a encontrar. Excelente. Pues ya ahí te pueden contactar, ver tus fechas y pues nada, agradecerte por la invitación, por haberlo aceptado, por compartirnos un poco de los muchos conocimientos que tienes y pues bueno, ojalá podamos pronto coincidir en persona y poder seguir charlando y compartiendo sobre todo esto que nos apasiona. Bueno, fue un placer, Miguel. La verdad que fue un gusto conocerte. Me encantaron tus preguntas, me gustó mucho tu podcast y seguro quedás comprometido para unas chelitas ahí en México, Seguro que sí, donde y otra invitación aquí para el podcast. terminemos esta charla. Te mando un abrazo grande.